La historiografía clásica hace de la proclamación de independencia de los Estados Unidos de América el punto de partida de lo que en términos europeos se conoce como historia contemporánea. Por primera vez se produce la concreta plasmación política y jurídica en una constitución de los principios filosóficos desarrollados por la Ilustración europea de libertad individual, igualdad de derechos y gobierno por mandato de los gobernados, que trascienden el antiguo régimen. Estas ideas se comenzaron a gestar un siglo antes con la Revolución Inglesa de 1688, origen del nuevo ideario político que recorrió Occidente en el siglo XVIII, el siglo de la razón, y dan lugar a una serie de procesos revolucionarios que cambian el modelo político, económico y social que regía las sociedades que denominamos del antiguo régimen. El nuevo, que se inicia entonces, es el del liberalismo en todos los órdenes, político, social, económico y cultural. Se trata de llevar a la práctica la idea de un gobierno basado en la soberanía nacional, la representación, la separación de poderes y todo ello en defensa de los derechos del hombre y del ciudadano. Estas ideas se materializan jurídicamente en la construcción del Estado contemporáneo a través de diversas estructuras constitucionales. Y este es el eje explicativo de la política del siglo XIX, un siglo eminentemente constitucional, de construcción y de estabilización de una nueva forma de organización política, social y económica. La Revolución Americana. La independencia de Norteamérica es el resultado de una revolución política provocada por un conflicto de soberanías. La determinación de los algo menos de 4 millones de habitantes de las 13 colonias inglesas americanas de defender los derechos de los que se creían sujetos, libertad religiosa, de conciencia, de participación política en el establecimiento de obligaciones e impuestos, que se veían transgredidos por la corona británica al querer imponer un nuevo orden imperial para enjugar la enorme deuda provocada por la Guerra de los 7 años. El detonante de la revolución fue el malestar que en las colonias produjeron las nuevas disposiciones económicas que, para financiar la hacienda, los gobiernos británicos y bajo el impulso del monarca Jorge III quisieron implantar en las colonias americanas. El ideario mercantilista, motivado por el fuerte déficit en las finanzas estatales en Europa, se impuso aún con más fuerza después de la guerra. La consideración de las colonias como mercados exclusivos y cerrados en favor de la potencia colonial, la obligatoriedad del transporte de todo el comercio naval desde puertos de la metrópoli y el establecimiento de fuertes aranceles para los productos de terceros países, lo que constituía un claro perjuicio para el desarrollo económico de las 13 colonias y su completa supeditación a los intereses de la metrópoli. Hasta el término de la guerra en Norteamérica, los colonos habían conseguido sacudirse este yugo comercial, acudiendo al contrabando para la obtención de todo tipo de mercancías. De suerte que la recaudación de la corona en América siempre había sido menor, y de hecho este era uno de los incentivos que invitaban a la emigración desde Gran Bretaña. El primer ministro del rey, George Grenville, decidió que era hora de compartir la carga tributaria de manera más uniforme. Grenville no esperaba que las colonias contribuyeran con el pago de toda la deuda de guerra, estimada entonces en unas 800.000 libras, pero sí que una parte de los gastos de defensa fuera pagada por los americanos. Se estableció entonces un impuesto sobre el azúcar, una típica medida de recaudación expeditiva que resultó muy impopular, puesto que afectaba a todos los importadores, incluso los pequeños navíos costeros, y cualquier incumplimiento justificaba la incautación del navío y de toda la carga. A ello se añadió otra enojosa ley, la del impuesto sobre el timbre, que requería que la mayoría de los materiales impresos en las colonias se publicaran en un papel producido en Londres, timbrados con el sello oficial en relieve. Afectaba a todos los materiales impresos utilizados en las colonias, tanto documentos legales como revistas, periódicos y muchos otros. El impuesto tenía por objeto pagar a las tropas británicas, que para su cumplimiento se habían dejado estacionadas en Norteamérica, pero era también una forma encubierta de controlar la creciente libertad de prensa en las colonias. En 1765,
La organización política de las colonias respondía ya a una estructura de considerable madurez democrática, y aunque cada colonia tenía un gobernador nombrado por la corona, que era el representante oficial del rey y el jefe de las fuerzas armadas, este gobernador estaba asesorado por una asamblea de colonos cuyos miembros eran elegidos mediante sufragio, que en la práctica limitaba su autoridad. Durante la reciente guerra franco-india se demostró la importancia de estas asambleas en el reclutamiento, pues con los regimientos provinciales y los rangers fueron las colonias las que aportaron la mayoría de las tropas al ejército de la corona británica, por lo que había líderes y unidades organizadas de colones con capacidad militar. Además, la desaparición de la amenaza francesa hacía que los colonos sintieran que ya no necesitaban al ejército británico para que los defendiese, y parte de la población comenzó a percibir su presencia como una amenaza. A este respecto, en 1761, antes del final de la guerra, el duque de Bedford escribía al primer ministro Newcastle: «Me parece, señor, que la vecindad de Francia en nuestras colonias norteamericanas quizá constituyera la mayor seguridad para tenerlas sometidas a la madre patria. Dicha seguridad disminuirá cuando el temor a Francia haya desaparecido». La ley del timbre unió a las colonias, algo que habría sido imposible antes de 1765. Massachusetts convocó un congreso y acudieron delegados de casi todos los gobiernos coloniales. Estalló la violencia, se destruyeron propiedades. Los gobernadores escribieron a Gran Bretaña advirtiendo que la rebelión no podía detenerse. La ley del timbre fue abolida, pero el descalabro para el tesoro y el gabinete provocó la promulgación de otras dos leyes muy ofensivas: la ley de acuartelamiento, los vecinos tenían que proveer de todas sus necesidades a las tropas, y la ley declaratoria, por la que se estipulaba que el Parlamento de Londres tenía el poder absoluto para hacer leyes y cambios en el gobierno colonial, absolutamente en todos los casos, a pesar de que los colonos no estaban representados en el Parlamento. La Asamblea de Nueva York se negó a recaudar dinero para hacerse cargo del acuartelamiento. Nueva York era el principal puerto de llegada y salida de los soldados, y la carga para financiar la vivienda era más pesada para ellos que para cualquier otra asamblea. Un parlamento británico enfurecido reaccionó suspendiendo la legislatura de Nueva York y anulando sus leyes. Las llamadas leyes de Townshend de 1767 establecieron nuevos impuestos de importación que incluían la pintura, el papel, el plomo, el vidrio y el té. Se fortaleció el servicio de aduanas, creando en Boston la oficina de comisarios para realizar un exhaustivo control del comercio y el tráfico coloniales. El rechazo a estas nuevas leyes impositivas fue tan violento en Boston que en julio de 1768 los comisarios de aduanas se vieron obligados a solicitar un importante aumento de soldados para su protección en el cumplimiento de su misión. La respuesta del gobierno británico siguió siendo el incremento de las tropas británicas en las 13 colonias. En marzo de 1770, los colonos increparon a las tropas inglesas, dando lugar al incidente conocido como la Masacre de Boston, que acabó con la muerte de 5 manifestantes norteamericanos. La agitación y la propaganda antibritánica fue pronto coordinada por comités de correspondencia intercoloniales y por más reuniones de asambleas y congresos provinciales. Londres no tuvo otra alternativa que abolir las tasas, excepto un pequeño impuesto sobre el té, reducido de 12 a nada más que 3 peniques por libra de té. El nuevo primer ministro británico, Lord North, inició lo que creía una política conciliatoria. Permitió a la Compañía de las Indias Orientales vender té en las colonias directamente sin pagar ningún arancel o impuesto de aduanas en Gran Bretaña, a cambio de pagar el arancel colonial, que era mucho menor. Esta suspensión de impuestos permitió a la compañía vender a precios menores de los ofrecidos por los colonos mercantes y los contrabandistas norteamericanos. Los colonos, en especial los contrabandistas acaudalados, se ofendieron y denunciaron el trato de favor a una gran compañía que había actuado como grupo de presión y ejercido gran influencia en el Parlamento de Londres. A consecuencia de esto, se produjeron protestas en Filadelfia y en Nueva York, pero fueron las manifestaciones que tuvieron lugar en Boston las que dejaron huella en la historia. Los pobladores de Boston
sospechaban que el nuevo impuesto del té era simplemente otro intento del Parlamento británico para apabullar la autonomía colonial. Samuel Adams, próspero contrabandista, y otros que habían obtenido provecho del contrabando del té, exigieron a los representantes y consignatarios de la Compañía Británica de las Indias Orientales que abandonasen sus puestos. Los consignatarios que dudaban eran atemorizados con ataques a sus depósitos e incluso a sus casas. Cientos de colonos se reunieron en el muelle y sus calles circundantes y celebraron asambleas donde se votó negarse a pagar impuestos sobre el té o permitir que el té se descargase o almacenase o vendiese en Boston. Antes de que debiera desembarcarse el té, se disfrazaron como indios Mohawks y se dirigieron al muelle armados con hachas y cuchillos, amedrentando a los marineros y arrojando el té por la borda. El episodio es conocido como el motín del té. El gobierno inglés cerró el puerto de Boston en 1774 como represalia y declaró el estado de excepción. El 5 de septiembre de 1774, los delegados electos de las 13 colonias estadounidenses, excepto Georgia, se reunieron en Filadelfia en el primer Congreso Continental para discutir cómo resistir la opresión británica. El motín del té de Boston los había unido en su fervor independentista. Los 51 delegados acordaron que las colonias tenían derecho a decretar su propia legislación en materia de impuestos y a suspender las importaciones británicas, y apoyaron a Massachusetts, foco de la rebelión. La guerra estalló tras los graves enfrentamientos armados que tuvieron lugar en Lexington y Concord en abril de 1775. El 19 de abril de ese año, soldados británicos salieron de Boston para impedir la rebelión de los colonos mediante la toma de un depósito de armas de estos últimos en la vecina localidad de Concord. En el poblado de Lexington se enfrentaron a 70 milicianos. Los británicos tomaron Lexington y Concord, pero en su regreso hacia Boston fueron hostigados a tiros por cientos de voluntarios y murieron 247 soldados británicos y 8 patriotas norteamericanos. Las fuerzas británicas se refugiaron en Boston y quedaron cercadas por unos 2.000 rebeldes. El 4 de julio de 1776, el segundo Congreso de Filadelfia aprobó la Declaración de Independencia, el documento más célebre de la historia americana. Uno de los textos políticos más admirables jamás escritos, fue redactado en muy poco tiempo por un joven jurista de vasta cultura ilustrada, Thomas Jefferson. Impregnado de una filosofía democrática y de la teoría de los derechos naturales de Locke, proclamaba como verdades evidentes la igualdad entre todos los hombres y la existencia de derechos que les son inalienables: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Radica el fundamento del gobierno en el consentimiento de los gobernados y afirma el derecho de estos a alterar o abolir todo gobierno contrario a aquellos principios, concluyendo con la proclamación solemne de las colonias americanas como estados libres e independientes. Para los representantes del Segundo Congreso de Filadelfia, el rey Jorge III se había hecho culpable de una serie de atentados a los derechos de los americanos, pretendiendo convertirlos en esclavos, y ante tal situación no habían tenido otro recurso que empuñar las armas. Así que fue la guerra lo que propició la necesaria unidad y el éxito de la Revolución Americana. Hasta septiembre de 1777, la guerra fue adversa a los americanos. La joven América pasó por grave penuria de dinero. El llamado ejército continental carecía de uniformes y de los suministros imprescindibles. Las primeras derrotas levantaron numerosas intrigas y calumnias en el propio Congreso contra el general en jefe George Washington, pero la confianza y el respeto que su figura levantaba en los soldados, simples campesinos y leñadores, fue en aquel momento su principal sostén. Washington inauguró su campaña acudiendo con audacia al sitio de Boston, que fue evacuada por los ingleses. La respuesta británica fue enviar a América su flota y un potente ejército. En el verano de 1776, William Howe, nuevo comandante en jefe del ejército británico en Norteamérica, llegó al puerto de Nueva York con una fuerza de más de 30.000 hombres. Howe tenía intención de aislar Nueva Inglaterra de los otros rebeldes y derrotar al ejército de Washington en una batalla decisiva. Contra tan grandes fuerzas, Washington no pudo mantenerse en Boston y abandonó sus fortificaciones en la línea del Hudson, replegándose al interior.
Según todas las apariencias, el enfrentamiento militar parecía muy ventajoso para Gran Bretaña, la potencia mundial más poderosa, con una población de unos 11 millones frente a los 3,5 millones de colonos y un quinto de los cuales eran esclavos negros. La Armada Británica era la mayor del mundo y casi la mitad de sus buques participaron inicialmente en el conflicto con los nacientes Estados Unidos. El ejército británico era una fuerza profesional bien entrenada. En 1778 llegó a tener cerca de 50.000 soldados estacionados solos en Norteamérica, a los cuales se añadieron más de 30.000 mercenarios alemanes durante la contienda. Sin embargo, esta superioridad resultó engañosa, porque las desventajas británicas eran también importantes. Gran Bretaña tenía que conducir la guerra a 5.000 kilómetros de distancia desde el otro lado del Atlántico, con los consiguientes problemas de comunicaciones y logística. Aunque había colonos llamados lealistas, eran una minoría y el ejército no contaba con el apoyo de la población americana. Alimentar adecuadamente a tropas tan numerosas llegó a convertirse en un problema insalvable. El carácter local y fragmentario de la autoridad en Norteamérica inhibía cualquier acción decisiva por parte de los británicos. No había ningún centro neurálgico con cuya captura se pudiera lograr aplastar la rebelión. Ante ello, el Estado Mayor británico trataba de provocar un enfrentamiento decisivo con el ejército de Washington en una sola batalla. El general Howe perdió 2 largos años tratando de llevar a cabo este plan, mientras el reclutamiento de colonos americanos en el ejército continental no paraba de aumentar. Siguiendo las directrices de Washington, el ejército americano rehusaba todo combate definitivo en campo abierto, mientras con su superior conocimiento del terreno, los norteamericanos en expediciones de tipo guerrillero hacían pagar caro a los británicos cualquier incursión hacia el interior del país. La situación cambió cuando el general Burgoyne, que buscaba comandar una fuerza importante, propuso aislar a Nueva Inglaterra mediante una incursión desde Quebec a Nueva York. Burgoyne desde Quebec lideraría la fuerza principal de unos 8.000 hombres al sur de Montreal, a lo largo del lago Champlain y el valle del río Hudson, mientras que una segunda columna de aproximadamente 2.000 hombres se movería desde el lago Ontario hacia el este por el valle del río Mohawk. Ambas expediciones convergerían en Albany, donde se reunirían con tropas del ejército de Howe. Pero Burgoyne, desorientado y hostigado por los francotiradores, tuvo grandes problemas para el transporte de cañones y material a través de un terreno de bosques y lagos inexplorados, llegando a tener que abandonar gran parte de su artillería. Cuando tras grandes esfuerzos llegó al campamento fortificado de Saratoga sobre el río Hudson, sus tropas estaban diezmadas y agotadas. Las tropas norteamericanas comandadas por Gates lo estaban esperando y lo cercaron. Burgoyne optó por la capitulación el 17 de octubre de 1777. La noticia de la derrota de Saratoga llegó a Europa y fue el punto de inflexión de la guerra. El mundo presenció entonces un espectáculo asombroso. Francia, el estado más absolutista y aristocrático de Europa, hacía causa común con los republicanos de América en rebelión contra su monarca. Benjamin Franklin, comisionado como embajador en París por el Congreso, había conseguido la victoria diplomática. En febrero de 1778, el conde de Vergennes, ministro de Asuntos Exteriores francés, firmaba un tratado de alianza con los revolucionarios americanos y Francia tomaba parte activa en la guerra. Y en 1779, en virtud del tercer pacto de familia, España se unía a Francia. Holanda, Rusia y los estados escandinavos se integraban en la llamada neutralidad armada, hostil a los británicos, que propugnaba la libre circulación de los navíos. El gobierno británico, aislado en Europa, declaró la guerra a Holanda, que proporcionaba a los insurgentes norteamericanos mercancías de primera necesidad, e inició una feroz ofensiva en las colonias del sur, donde obtuvo victorias significativas en Georgia, Carolina del Sur y Virginia. Este éxito de los casacas rojas en el sur pareció abrir a la diplomacia británica una posibilidad: el reconocimiento como Estado de las colonias del norte a cambio de conservar para Gran Bretaña Carolina y Georgia en el sur. Era una situación muy temida, que Washington, como estadista de largas miras, pretendía evitar a toda costa, pues constituía la mayor amenaza para su visión del futuro de los Estados Unidos.
pero finalmente el peligro se fue conjurando a medida que desembarcaban las tropas francesas al mando del combativo general Lafayette, amigo personal de Washington, y también gracias al apoyo del joven gobernador español de la Luisiana, Bernardo Gálvez. Desde la Luisiana y su puerta en Nueva Orleans, antes de que España entrara en guerra, existía ya una fuerte y secreta ayuda que proporcionaba dinero y apoyo material a los revolucionarios. Y a partir de 1779, con sus rápidas y bien planificadas acciones militares, Gálvez logró expulsar a los británicos de la cuenca baja del Mississippi y de la Florida occidental, abriendo un peligroso segundo frente de guerra. La batalla decisiva tuvo lugar en el sur, donde el general británico Cornwallis, que había penetrado en Virginia con el grueso de las tropas británicas, fue cercado por las tropas de Washington y Lafayette en Yorktown, y se vio obligado a capitular en octubre de 1781. El alto costo en vidas y en dinero de la guerra, el aislamiento diplomático en Europa convenció al gobierno británico de la conveniencia de aceptar la derrota y poner fin a la guerra en el Tratado de París de 1783. La Revolución Americana no fue una revolución social, popular o de clase. Sus líderes eran conservadores. No alteró el viejo orden colonial, la propiedad, la religión, ni creó un nuevo orden social. No hubo violencia postrevolucionaria. Al contrario, desde 1776 los Estados Unidos tuvieron gobiernos estables. Washington de 1779 a 1796, John Adams del 1796 a 1800, Jefferson de 1800 a 1808 o James Madison de 1808 a 1816. Porque, como escribió Alexis de Tocqueville en su célebre obra La democracia en América, el orden americano era eminentemente democrático ya desde el nacimiento de las colonias, regidas por gobiernos representativos y asambleas democráticas, algunas con derecho a veto sobre las leyes de la corona británica. La ética protestante de los disidentes británicos, que ponía el énfasis en la libertad religiosa, dio como resultado una visión de América como una sociedad libre. Toda la teoría política revolucionaria se basó desde el principio en la preservación de una especie de derechos naturales y libertades civiles de los americanos, por supuesto de los americanos blancos de origen anglosajón. Franklin, Jefferson, John Adams, tres líderes de la independencia, eran ilustrados, excelentes conocedores del pensamiento europeo del siglo XVIII. Locke y Montesquieu influyeron decisivamente en el pensamiento político de la Revolución Americana. La Constitución de 1787 creaba una república federal presidencialista, un régimen democrático, son los principios de soberanía nacional, separación de poderes, equilibrio entre gobierno federal y los estados y elecciones para todos los cargos representativos. República completada por las constituciones de los diferentes estados miembros, todos ellos regidos por un gobernador y un modelo bicameral similar al federal. Siendo su ideal la Roma republicana, con sus virtudes ciudadanas, su poderío militar incontestable, pero subordinado al poder civil, su equilibrio de poderes y su salvaguarda contra toda concentración excesiva del mando en una sola persona o institución. De ahí que toda la arquitectura política y cívica de la Revolución fuese deliberadamente neoclásica. La Declaración de Derechos presentada por Madison en 1791 añadía la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, la libertad de expresión, el juicio por jurado y las garantías procesales y toda la panoplia de libertades formales que expresan los valores posteriormente asimilados por todas las democracias liberales de Occidente. Los Estados Unidos se debatirían en adelante entre un cierto mesianismo ideológico derivado de ser un país marcado por un destino manifiesto, la extensión de los valores democráticos en el mundo y el más puro pragmatismo político, libre de consideraciones morales hacia cualquier obstáculo que impidiera el engrandecimiento y el beneficio de América. En esta línea se enmarca su política de expolio de tierras a toda la población indígena hasta casi su completo exterminio, el mantenimiento de la esclavitud todo un siglo hasta la Guerra de Secesión de 1861 al 65 y la continuación de la discriminación racial de la población africana y su intervención imperialista en el continente americano y en todo el mundo.